Bueno, pues un día más, aquí estamos en la tertulia, en la mesa de trabajo de COPE Espuña, como cada jueves a estas horas. Vamos a saludar, lo primero de todo, a nuestros tertulianos en el día de hoy. Alfonso Cayuela, buenos días. Aquí casi en otoño ya, ¿eh? Sí, del verano al otoño. Juan Manuel del Rey, buenos días. Buenos días. Y bienvenido. Juan Nortes, buenos días. Buenos días, Lali. Rosa María Sáez, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Y Pedro Sánchez, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a abordar el primer tema que tenemos hoy previsto en nuestro guión de la mesa de trabajo. Y bueno, hay que referirse en primer lugar a el tema que ha conmocionado y que ha sorprendido a propios y a extraños en toda prácticamente la comarca del Bajo Guadalentín, tanto Totana como Alhama. Hace una semana escuchábamos o también veíamos en la prensa pues una noticia que a todos nos ha dejado pues fríos. Quizá porque conocemos de primera mano pues a uno de los protagonistas de esta situación. Los acusados de pagar por sexo con menores de entre 68 y 92 años reconocieron la pasada semana en el juicio pues los hechos para reducir sus penas y no irán a la cárcel. Son 7 hombres, empresarios y actualmente jubilados, entre ellos Juan Martínez Fernández, más conocido como el Enterrador, que es destacado miembro de la comunidad de Totana y también de Alhama, donde ha recibido varios homenajes por su participación en la Semana Santa del municipio o por su distinción de bachiller de honor por realizar sus estudios en el Instituto de Enseñanza Secundaria Juan de la Cierva. Por cierto, que su dirección ha acordado retirar la distinción en el primer claustro de este curso escolar. Y también hemos hablado con la presidenta del Cabildo Superior de Procesiones, Adela Arnau Cutiño. Hoy celebran asamblea extraordinaria de esta institución y ya nos ha adelantado que se va a tratar este asunto. Veremos después qué nos cuenta. Bueno, sobre este tema hay que hablar porque ha hablado todo el mundo. Es un tema de conversación en los últimos días. Alfonso, tu opinión. Pues un tema triste, negro y bastante sucio. No solamente va a ser el Cabildo y también el Instituto, sino que también hay un grupo municipal que ha pedido que el Ayuntamiento de Totana, concretamente el grupo Ganar Totana, Izquierda Unida, que le quite las distinciones, sobre todo una que era concretamente por el que llevaba el tema de la bocina, que se le dio un reconocimiento el año pasado, ¿eh? Es un tema que a mí individualmente me fastidia porque yo era una persona que conocía, pero las personas muchas veces son capaces de tirarse por la ventana y caer muy bajo, y este es el caso. Y decir que no me gusta el resultado de este proceso, es decir, teniendo en cuenta que se han prostituido a niñas a las que se iba a acoger a los colegios, a las discotecas de menores, esas que son de horario no nocturno, y creo que las penas que han salido de esto son bastante nimias. Es decir, que a las pobres niñas les vayan a indemnizar con 1.000 euros, pues la verdad, no lo veo, y que estos 8 personajes, que yo creo que habrá más, yo creo que han cogido aquí posiblemente a los más débiles y, por decir también, a los más tontos, yo creo que habrá más y, sobre todo, una cuestión importante. Se ha dilatado muchísimo el proceso, muchísimo. Han tenido la suerte de que se les ha juzgado con el antiguo Código Penal, antes de la modificación que hubo en julio de 2015, con lo cual se han librado bastante de esta cuestión. Es bueno que estos temas salgan, porque utilizar a los menores, y sobre todo a menores que son de extracción, porque todos eran niñas muy pobres, precisamente buscaban ese tipo de niñas, pues creo que es algo muy, muy asqueroso de alguna manera. Y creo que las instituciones de Totana han reaccionado bien, es decir, el Cabildo, el Instituto Laboral, bueno, que ya no es laboral, sino el Juan de la Cierva, y sobre todo que haya un grupo municipal como Ganar Totana que digan que se le quiten todas las distinciones por parte del ayuntamiento. Juan Manuel. Bueno, yo comparto al 100% lo que acaba de decir nuestro compañero.
Pero a mí lo que me sorprende es que esto haya estallado ahora como una novedad, puesto que es un caso antiguo. Es un caso que lleva muchos años en los juzgados. 10 años. Precisamente, hombre, y siempre hay filtraciones, siempre se sabe. Es decir, no sé por qué durante 10 años no se ha sabido nada y ahora de repente se sabe. ¿Por qué ha salido la sentencia? Bueno, pero antes también se sabría. Yo a ese señor no lo conozco, no tengo ese disgusto y no voy a hablar sobre él porque no lo conozco. Simplemente decir que efectivamente pues es una actitud deleznable, canallesca, y que no merece ni siquiera la saliva que estamos gastando en hablar de ello. ¿Por qué ha salido poca pena? Bueno, por dos razones. Primero, por la dilación. Es decir, han tardado muchos años en dictar sentencia, en ver el juicio y dictar sentencia. Y eso supone un perjuicio, entre comillas, para los acusados. Supone un perjuicio cuando el acusado después resulta ser inocente, pero no cuando es culpable, ¿no? Y por otra parte, porque hace años ya, en la época que yo estudiaba Derecho, esto no se daba, se ha cogido una figura del derecho anglosajón que es la conformidad, la rebaja por conformidad. Entonces, los juzgados, que verdaderamente están hasta el moño y más arriba de trabajo y no llegan a todo, pues es una forma fácil de ir quitándose cosas del medio. Pactamos, que al final es una pena más pequeña, el otro reconoce su culpa y aquí paz y después gloria. La sentencia, que podía ser mucho más grave, puesto que se trata de una violación, pues se queda en una multa y poco más. Uh-huh. Y bueno, eso es consecuencia, evidentemente, de que los juzgados españoles están sobresaturados y mientras no creen más juzgados, más jueces y más medios, esto va a seguir así. Uh-huh. Juan. Bueno, pues mi participación en este tema, permitidme que sea de manera inductiva. Vayamos primero al caso particular. En cuanto al caso particular, es absolutamente deleznable, deja las mayores miserias del ser humano al descubierto y no me cabe ninguna duda que enfrentarme a comportamientos de esa tesitura. En cuanto al caso general, ¿qué significa esto, ¿no? ¿Por qué le reducen las penas por dilación y demás? Tenemos que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es, cuando nuestros legisladores abruman de leyes, nunca mejor dicho, ¿qué es lo que pasa? Pues que algunas de las leyes simplemente son sancionables con denuncia y otras, ¿qué es lo que hacen? Masifican los juzgados. Además, la falta de eficiencia en los recursos públicos se pone de manifiesto una vez más con este caso. ¿Cómo que por el mal funcionamiento del sistema unos señores ni siquiera van a entrar a la cárcel después de haber estado violando, porque significa violación, a niñas y encima aprovechándose de su condición de vulnerabilidad? ¿Qué significa esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo no podemos poner el grito en el cielo ante tales conductas del ser humano? Y la segunda de las reflexiones fundamentales que yo saco de esto, Lali, es que por más que lo intentemos, siempre habrá seres humanos cuyo comportamiento sea absolutamente deleznable. Y a veces son aquellos que menos esperamos. Los psicópatas, Lali, se caracterizan por ser personas muy respetables de cara al público, pero que no sienten ni padecen cuando realizan la maldad. Esta gente, cada uno de estos acusados, no merecería simplemente pagar una denuncia, merecería pudrirse en la cárcel. Uh-huh. Bueno, Rosa. Pues yo, fíjate, como madre, lo que te digo, date cuenta, a mí me da igual que sea Juan el enterrador como que fuera mi padre, exactamente lo mismo, tengo el mismo sentimiento. También, bueno, estoy de acuerdo con mis compañeros, pero independientemente de eso, las leyes no son justas, los jueces no son justos. Este caso yo se lo había dado que lo juzgaran las madres. Las madres de esas criaturas son las que tenían que haber hecho de jueces, pero no después de 10 años. En ese momento, había que haberlo hecho, porque la justicia no es igual para todos, y lo estamos viendo. Con este caso ya, se salta todos los límites, pero se ven en más, porque yo recuerdo que nuestro emérito dijo la ley es igual para todos, y luego vimos lo que pasó. Pues este caso es exactamente igual, no es justa esa justicia. Y como madre, pues daros cuenta el sentimiento que eso produce en cualquier madre.
Me imagino que los padres, por el estilo, es igual, porque madre-padre es igual. Pero el sentimiento tan de dolor, de pensar que una hija tuya pueda pasar por esa situación, es terrible, es tremendo, es tremendo. Y ya estoy de acuerdo con vosotros de que esto es un tema tan escandaloso, tan triste, tan gente depravada. Ya digo, me da exactamente igual que yo conozca a Juan el Enterrador, me da lo mismo. Es una persona detestable, despreciable, cualquiera de ellos. ¿Y qué más puedo decir? Que yo a esas madres sí les había permitido que fueran las jueces y un buen cuchillo jamonero. No hay más. Pedro. Bueno, la verdad es que es desagradable incluso proponer o hablar así públicamente, porque es que, como bien ha dicho el compañero, es que gastar saliva en un caso tan asqueroso, tan peliagudo. Yo, obviamente, también como padre, cuando me enteré de la noticia, porque precisamente la Semana Santa pasada mi hijo participó en los desfiles del colegio y él iba con rodeado de niños, con su bocina, enseñando, y esto, pero bueno, ¿quién iba a sospechar o quién iba a creer que esto iba a ser así? Entonces, bueno, una vez más, pues el ser humano sorprende, por desgracia, para mal, y una vez más volvemos a ver la saturación que tienen los juzgados, el sistema está fallando, la justicia no funciona, porque hoy en día va a robar una barra de pan y posiblemente sí tenga una pena más dura que la de este señor. Entonces, bueno, Vox ha propuesto en la Asamblea que se reconozca a nivel institucional una pena mayor para violadores y acosadores, y obviamente desde Vox también defendemos que las penas sean mucho más duras de lo que están siendo hoy en día. Repito, no es justo que hoy en día una persona por robar para comer, que bueno, dentro del delito puede estar justificado, tenga más pena que un señor que ha estado abusando de menores. Yo pienso en su hija, Carmen, que fue concejal nuestra, de aquí de Totana. ¿Cómo tiene que sentirse esa chica? Muy mal. Tiene que sentirse, vamos, es que me pongo en su piel y me da muchísima lástima. Es que de verdad es muy duro. Esas hijas de esos señores y esas mujeres, si viven... Es que el caso, bueno, cualquier caso de estos es terrible, pero tocándonos tan de cerca parece como que conociendo a las familias todavía es más doloroso, sí, ¿verdad? Quiero decir que esa reforma legal que dice el compañero ya se ha hecho. Es decir, este caso ocurrió antes de la reforma del Código Penal de julio de 2015. Es decir, si se hubiera juzgado esos delitos, hubieran sido después de esta fecha, porque la ley no puede ser y el enjuiciamiento no puede ser retroactivo, seguro que tendrían mucha más pena. Es decir, eso está estudiado. De hecho, yo hace poco leí un artículo y las penas hubieran sido muy superiores. Y sobre todo a partir de la ley del solo sí es sí, con todas sus connotaciones, pues también hubieran sido mucho mayores. Es decir, que esas reformas legales se han dado, y muchas veces vos no las ha apoyado, Yo, bueno, ha sacado la ley del sí es sí, pero bueno, el invento de la ley del sí es sí, que todos los días salen decenas de violadores a la calle por este invento de la izquierda o este invento... Sí, pero eso es otro tema. Bueno, es un tema, pero está relacionado. Pero las penas para este tipo de delitos se han subido. El tema de que Vox no apoya, que al final aquí mentimos deliberadamente, porque realmente no es cierto, que no es cierto. Entonces, esa pena, me da igual si está basada en la ley anterior o en la actual. La pena es pésima, y hoy en día los jueces ¿de quién dependen? Pues ¿de quién van a depender? Dime un caso solo a nivel de cortes españolas, no a nivel de comunidad autónoma y de ayuntamientos, que eso es otra cosa. Dime una sola vez en que vos haya apoyado que se aumentaran las penas por temas de violencia machista. Nunca. Con lo cual, eso que está diciendo no es cierto. No es así. No es así. No es violencia machista, es que al final nosotros lo que siempre hemos defendido es la igualdad de violencia. Me da igual que sea entre hombres, entre mujeres, entre niños a padres, entre padres a niños. Ese es otro tema también. Bueno, pero es que no, que estamos hablando de prostitución, de prostitución de menores. No tiene nada que ver con lo que está pidiendo. Desde vos, que quede claro, pediremos hasta el infinito que se endurezcan las penas a violadores y agresores sexuales. Que quede claro aquí públicamente. Perdóname, pero no estoy de acuerdo con tu apreciación. Es decir, es verdad que hay que aplicar la pena, el código más favorable. Eso es verdad, así lo exige la ley. Pero la ley del sí es sí lo que trató es de unificar
en un solo delito, en un solo aspecto, lo que antes eran abusos y violación en uno solo. Consecuencia, lo que antes era violación, que tenía una pena mayor, la horquilla de pena era mayor, la redujo porque, claro, no podían poner a los abusos mucha más pena de la que les iba a proporcionar el código. Entonces hicieron ahí un engendro que, por una parte, a algunos les ha elevado la pena, pero a los más graves no se la ha elevado, se la ha bajado. Al aplicar la horquilla, que es muy abierta, pues a veces le ponen la horquilla más baja, la parte más baja, que es más favorable que lo que había antes. Sí, pero de todas formas, con el tema de la prostitución infantil, yo en esto, perdóname, yo en esto no me metería en esta discusión de si yo a esto, si yo lo otro, si uno aplica un... No, aquí lo que hay es la necesidad de que a todas estas personas que cometen estos delitos, se les aplique la pena máxima, la que la ley permita, pero inmediatamente, de manera inmediata. Es decir, hay juicios rápidos para tonterías, para pequeñas cositas, pues coño, también se podrían hacer juicios no rápidos en ese sentido, pero un poco más rápidos de lo habitual para estos casos tan graves. Y a ver qué juez juzga eso. Porque, vamos, el que ha dado la sentencia esta, para mí... Pero es que los jueces, yo no estoy de acuerdo en eso, los jueces están constreñidos por la ley. Ellos no pueden inventarse una ley. Nosotros no tenemos... Y esa ley pone que después de 10 años se le dé... Claro, es que esta poca sentencia... La dilación indebida de 10 años por eso pues digo la provoca ley. una bajada de pena. Y por otra parte, al haber acordado, todavía más. Es decir, las sentencias por acuerdo siempre son más favorables. Hay mucha gente... ¿Qué pasa con muchas personas a las que Hacienda denuncia por delito fiscal? Pues que al final, aunque sean inocentes, aunque no sea así, sino que es una interpretación que Hacienda hace de un hecho concreto, que a lo mejor no es el correcto, pero al final terminan acordando porque rebajan y evitan el delito. Es decir, yo no debería pagar, pero pago para que no me metan a mí en un juicio que no sé lo que va a salir. ¿Entiendes? Entonces, todo eso de los acuerdos, pues no es cosa de nuestro derecho, pero se ha incorporado después con la democracia un poco por seguir el derecho anglosajón. Y la verdad es que en muchas ocasiones sí que tiene su razón de ser, pero en otras no. Lo que está claro es que el sistema no funciona y tenemos que tomar medidas urgentes, pero obviamente a nivel nacional, porque esto es que va a seguir ocurriendo. Que mañana puede salir otro caso, pasado otro, y al final las penas son insignificantes y los violadores en la calle. A ver, evidentemente estos hechos van a seguir pasando. Es decir, es una cuestión de la naturaleza humana de algunas personas. Entonces, igual que va a haber asesinatos, igual que va a haber de todo. Es así. Si cambiáramos el sistema... Ahora, ¿el sistema qué sucede? Pues que es que los juzgados pues están saturados. Yo te puedo decir totalmente, que sí, los juzgados de lo laboral, por ejemplo, sí. Que te dicen que en caso de un despido ha de juzgarse en 2 meses, a celebrarse el juicio en 2 meses, y están tardando 1 año y medio, 2 años, porque tienen una lista que es interminable. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner más juzgados. Evidentemente, si tú duplicas el número de juzgados, pues bueno, si este delito hubiera sido prácticamente, se hubiera cometido solamente 6 meses después, las penas por necesidad tendrían que haber sido más altas, porque la reforma más altas, exactamente, muchísimo más altas. La reforma de julio del año 2015, el tema de la prostitución infantil y de la violación de menores, ese tema los aumenta mucho, igual que también la ley del solo sí es sí. O sea, es decir, que ha habido una reforma legislativa, lo que pasa que esto se produjo cuando se produjo. Y entonces en aquel momento la legislación penal era mucho más pues yo sigo pensando que los mejores jueces habían sido las madres de estas criaturas. Esas habían sido las mejores jueces. Vamos a cambiar de asunto porque es meternos en temas ya jurídicos, ¿no? Con más profundidad. La noticia política también esta semana ha estado en la dimisión de Manuel Cánovas,
Martínez, que es anterior concejal de Vox, bueno, todavía lo es, hasta que no se produzca el pleno de este grupo municipal, quedándose con el acta, lo anunciado, de concejal como no adscrito. Bueno, esto suele ocurrir, ha habido varios casos ya que ha ocurrido en la corporación municipal, pero bueno, opiniones sobre este asunto. Sobre todo en Vox. O sea, el anterior grupo municipal de la anterior legislatura dimitieron todos, ¿eh? Y ahora tenemos el tema de Manolo. Es decir, esto va a ser el suma y sigue. Hay algo, quizás, yo no lo sé, porque tampoco me importa mucho, pero hay algo en el interno del partido Vox que sobrelleva al enfrentamiento continuo y, sobre todo, a que se pueda prescindir, quizá por acoso, de ciertos concejales. Espero que sea el último. Hay un tema políticamente que a mí me interesa, es que este caso cambia las mayorías dentro del ayuntamiento. Es decir, hasta ahora entre Vox y el Partido Popular tenían la mayoría absoluta, ya no la tienen, ¿eh? Entonces, pues, hombre, yo no creo que, dada la situación actual, pues esto ni vaya a dar lugar ni a un cambio de alcalde ni nada por el estilo. Pero sí que Pagán va a tener que mirar más a la izquierda en algunas decisiones que tome. Juan Manuel. Bueno, yo no conozco a este señor y entonces no sé las razones que le llevan a dimitir. No lo has explicado todavía, ha dicho que lo hará una vez que... Bueno, yo los rumores que he oído es que, pero son rumores, que no sé qué verosimilitud tienen, es que no le dejaban actuar el resto de los componentes del grupo, no lo dejaban, lo tenían un poco, digamos, tapado, ¿no? Pero bueno, esos son rumores que hasta que no lo explique él no sabremos las razones exactas. A mí lo que me sorprende es la tremenda facilidad que tiene Vox para romper grupos, ¿eh? Es decir, en la anterior legislatura dimitieron todos, al final aquello terminó como el Rosario de la Aurora, en esta han empezado al cabo de un año. A mí una de las cosas que me ha sorprendido es que estando participando en gobiernos autonómicos y además con cierta efectividad, estaban bien, de repente nos vamos por una excusa pueril, pero bueno, que se van. Entonces dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que les pasa aparte del centralismo que tienen, que todo lo tienen que recibir de arriba? Es que yo creo que no tienen claro lo que los españoles quieren. Es decir, como no lo tienen claro, para ellos es mucho mejor la oposición que el gobierno. Es decir, cuando tú estás en un gobierno, tienes que tomar decisiones que a veces son impopulares, que otras veces no son acertadas y que otras veces pues te obligan a perder algunos puntos en el ranking. Entonces, por aquello, yo me acuerdo todavía cuando yo era joven que decía, con Franco vivíamos mejor, decían los de izquierda, contra Franco vivíamos mejor. Pues contra Franco vivíamos mejor. Pues era una anécdota que se decía un poco de cachondeo, ¿no? Pero aquí está pasando lo mismo, es decir, contra el poder o contra la oposición estamos mejor. Es decir, Vox está en contra no solamente del Partido Socialista, de toda la izquierda, sino también contra el Partido Popular. O sea, al final dices, bueno, ¿qué pasa? Que tú eres el único, no hay nadie más. Yo creo que una de las razones por las que rompieron fue por aquello de que el pez grande se come al chico. Es lo que le está pasando a Sumar con el PSOE, que Sumar se lo está comiendo el PSOE, y ellos han temido pues tener la misma trayectoria en el ala derecha, digamos, ¿eh? Pero en fin, lo que pueda pasar aquí, yo, este señor, como no lo conozco, no sé cuál es su motivación y espero que nos la cuente y podamos opinar entonces. Bueno, yo para dejar clara mi posición respecto a este tema, más allá de las vicisitudes que tenga el tema de que Manolo se haya ido o no
del partido Vox, me gustaría hacer una cita de uno de los escritores más afamados de la historia, de origen sudafricano, pero bueno, sus padres ingleses, etcétera, J.R. Tolkien, y además dentro de esto permitidme que hable un poco en sentido metafórico y espero que tanto los oyentes como mis compañeros contertulios entiendan a qué me refiero. La cita dice así: 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en palacios de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir. Esta es la cita textual y a partir de aquí añado yo mi participación. Un anillo para los que revisten de elementos educacionales las más viles faltas de respeto. Un anillo para quienes vistiéndose con ropajes intelectuales ponen de manifiesto la simpleza en su dicción. Un anillo para los que visten la política de las más rancias artes ancestrales unidas al poder. Un anillo para los manipuladores profesionales que vistiendo sus acciones de libertad pretenden amordazar y dirigir a todos cuantos se les arriman, haciendo que la pluralidad quede difuminada en la imposición de una sola voz. Un anillo para quienes quisieron utilizar a un filósofo como si de una marioneta se tratase, extirpando aquello que nos hace genuinos entre los de nuestra especie y que tanto coste supone en lo personal, renunciando a la mayoría de los placeres mundanos en beneficio del conocimiento y la búsqueda de la verdad. A ustedes me dirijo. Nada tengo que no me haya ganado por derecho y nada puedo perder, pero recuerden, no haré como decía Wittgenstein, de aquello que no se pueda hablar más vale guardar silencio. El silencio se ha terminado. Ahora sigan intentando atacar a un tiburón en mar abierto, pero deberían tener en cuenta que la torpeza de los animales terrestres se contrapone con la agilidad de aquellos que son versados en los medios acuosos. Uh-huh. Bueno, Rosa. Madre mía, voy a echar menos yo toda esta... Oh. Es verdad. ¿Te ha tocado después de esto? No muevo ni una coma de todo lo que ha dicho. En cuanto al tema que nos trata, pues sí conozco a Manolo, pero bueno, también se sabe un poco sus excentricidades y demás. No sé lo que ha pasado en el partido, ni me voy a meter, ni él sabrá lo que ha llevado a cabo esto, y los anteriores pues ya vieron el resultado que tuvieron, todos los que participaban en este grupo político. En cuanto me hace gracia mi amigo Alfonso, cuando dice que para el alcalde posiblemente ahora ya no tiene mayoría y que te puede mirar más a la izquierda. ¿No ha mirado a la izquierda cuando habéis aprobado los presupuestos? ¿Qué ha hecho? Pues mirar a la izquierda, o sea que no creo que Juan tenga problema pues porque Manolo esté por igual libre. Que miro a la izquierda para otro tema más de infraestructura, como es aprobar los sueldos que lo aprobó con el Partido Socialista. Pues fíjate si mira a la izquierda, ¿te das cuenta? O sea que, pero vamos, que este tema, ellos sabrán sus problemas, ellos sabrán sus cosas y bueno, pues son otros más a tener en cuenta ahí en el grupo municipal. Y entre ellos tendrán que ventilarse lo que tenga que hacer, pero si no deja el acta, pues sigue estando ahí y es uno más para votar y para decidir lo que pueda pasar, así que poco más. Pedro, ¿tienes trabajo? Bueno, tengo trabajo. Bueno, realmente con respecto a lo que ha dicho el compañero sobre los rumores, yo tengo que aclarar que no son ciertos porque el tiempo que yo estuve con él trabajando, Manolo se le dio su sitio, incluso varias propuestas, varias cosas para que él pudiera empezar a trabajar y vamos, yo sí desconozco si hay algún tipo de problema, pero en principio a él se le dio su sitio como concejal, como uno más y además muy bienvenido en nuestro equipo, vamos. Sí que es cierto que yo la decisión no sé por qué, es una decisión personal, me consta que él no ha comunicado nada de forma oficial ni al partido ni a nadie, bueno, al final es una decisión personal que ahí poco puedo decir yo o podemos decir hasta que él no se pronuncie y nos diga pues, las discrepancias o lo que le ha llevado a tomar esa decisión. Con respecto a la ruptura de los gobiernos que ha tenido Vox, pues es que ya lo hemos dicho, yo mismo fui un alto cargo en la comunidad autónoma y yo cesé el día 15 de julio con todas las de la ley porque no estábamos de acuerdo en cómo se estaba gestionando el gobierno. Nosotros no vamos a ser cómplices de machetazos, de violaciones y de la inmigración ilegal. No vamos a financiar mafias ilegales con el tema de la inmigración ilegal que llega cada día a nuestras costas y ese ha sido uno de los conflictos más importantes que hemos tenido en la comunidad. Puedo deciros que en el tiempo que ha estado Vox en el gobierno, sobre unos 10 meses, se ha hecho más que en los últimos 15 años. Eso te lo digo yo, que me consta, y además yo me encuentro en una situación muy precaria en el servicio el cual yo gestioné, y se ha hecho más que en los últimos 15 años. ¿Y ya no está en el gobierno?
ahora mismo está en la Asamblea, Entonces, la Regional. señorita que nombraron para la transparencia, ¿de quién es? ¿De vos o de...? Es una propuesta de vos Cualquiera. y que se votó públicamente por los partidos que estaban de acuerdo. Es decir, que al final, además, una gran profesional y creo que va a sumar mucho en el gobierno porque es un beneficio para todos los murcianos. Con respecto a si Juan Pagán va a mirar a la izquierda o a la derecha, Juan Pagán no mira nunca a la derecha. Juan Pagán ha estado siempre negociando con Izquierda Unida y con el Partido Socialista. Entonces no creo que le suponga tampoco ningún problema a la hora de votar o a la hora de tomar decisiones, porque Partido Popular y Partido Socialista hoy en día votan el 90% lo mismo. Entonces, bueno, poco más puedo decir porque realmente es una decisión personal del que ha sido un compañero y estamos todos a la espera de ver pues cuáles son los motivos que le ha llevado a este hombre a tomar esa decisión. De momento, yo digo que yo los desconozco y según me consta, los desconocemos todos. Hombre, Juan Pagán tuvo que rechazar desde el principio el tema de Vox, porque el tema de Vox no pedía participar. Aquí Vox en el ayuntamiento no pedía participar en los presupuestos ni en la gestión del ayuntamiento, quería sillones. Mentira. Es decir, mentira, otra mentira. Quería sillones. Otra es decir, mentira más. O si les nombraban No. concejales con su emolumento correspondiente, No. o no había acuerdo. Vox. Entonces, ese es el gran problema que ha tenido Vox aquí en Totana. Es decir, Problema ninguno. es que no se puede ir en la política diciendo que tú vas cogiendo el tema de los inmigrantes por bandera, que es un tema bastante fácil. No es fácil. Para no luego es fácil. realmente lo que No es tienes fácil. detrás, lo que quieres es el jornalico. Ese es el problema. Sí, mira, pues el jornal, aquí el presente, ha rechazado un jornal de 54.000 euros anuales por principios y por ser leal al partido. O sea, que fíjate los jornales que estamos buscando. Ninguno. Y con eso ya, creo que ya está todo dicho, porque es que realmente es una mentira detrás de otra. Vox pedía la representación de sus votantes en el ayuntamiento, 1/3 de lo que correspondiera. Da igual. Pero es que no se ha producido nunca esa conversación, no se ha producido nunca el café, vamos a intentar llegar a un acuerdo. No. Vamos a ver, esa conversación sí que se ha producido. Esa conversación se ha producido en los primeros contactos que tuvieron, en el que dijeron que antes que nada tenían que decidirse no cómo iba a ser la política del pueblo, cómo se iban a hacer las cosas en el pueblo, sino tenían que decidirse lo primero que los 4 concejales que habían salido tuviesen, para hacer la mayoría absoluta de 11, tuviesen un sueldo, es decir, estuviesen en el gobierno. Pero es y que, eso era lo que pero ponían. pero es que es mentira, es que eso no se ha producido. Si es que no es cierto, es que al final es una palabra contra... Estás diciendo que es mentira cuando yo lo sé por un señor que estaba presente en la conversación, o sea que bueno, y no por uno, por varios. Bueno, y ahora perdóname. Sí. Romper un acuerdo que según tú, lo acabas de decir, funcionaba perfectamente en el gobierno autonómico, y en el de Valencia, y en el de tal, en el de Castilla y León, etcétera, etcétera, por una cosa, como era repartir en toda España 112 menores no acompañados, cosa que ya sabíais porque estaba acordado con el gobierno central hacía un año, es una excusa bastante pobre. No es una excusa. Es que la excusa... Es una excusa bastante Las excusas pobre. son Perdona, sí, termino y después vale, me perfecto, lo dices perfecto. tú. Es una excusa bastante pobre. Y eso de que la colaboración era, mira, a Juan Pagán no le han recibido el consejero que había de Vox, no ha recibido durante un año porque le ponía como condición que tenía que poner a gente en el gobierno. Otra mentira más. Mentira más. Bueno, sí. Otra todos, mentira más. Todos pues mentimos. Es que aquí yo en esta tertulia veo que mentir es gratuito y lanzamos que bulos al todos aire. mentimos. No es cierto. Menos, pero es que no es cierto. Vos, que tiene la pureza inmaculada. Pues, es decir, parece que todos mentimos mientras la izquierda. No, es que son comentarios que se tiran libremente y no son ciertos. No son ciertos porque, de hecho, bueno, sí es que da igual, sí es que no vamos a salir del tema. Pero sí, es que vos creo... en una rueda de prensa lo dijo que quería entrar en el gobierno y tener 4 representantes. Para defender los votos de los votantes. Claro, en la tertulia nadie le ha dicho que está mintiendo a otro. Bueno, pero para eso estoy aquí para decir. Claro, yo no se lo he dicho a nadie que está mintiendo, como Manuel me consta que no. Es decir, nadie.
Le ha dicho a otro que está mintiendo. Pues es que es decir, aquí tenemos diferencia de opiniones, pero ya, pero cuando son cosas muy concretas, decir que se está cuando mintiendo, son cosas muy concretas, yo tengo que decir la verdad y lo que yo he vivido, y creo que se ha mentido en varias ocasiones. Tu verdad. Cuando no se mienta, no, la verdad, la tuya. la verdad. Yo espero que la palabra mentira no se vuelva a utilizar más en este debate. Cuando sea mentira se utilizará. Pues es cuando que la sea mentira se mentira utilizará. Entonces abrimos la veda también. Bueno, Claro. Es una forma de faltar, diciendo es mentira, es una forma de faltar al respeto a las otras personas. Entonces da tu argumento, pues es que mi argumento es como sencillo. todos dan el Mi argumento. Es sencillo, es que los gobiernos autonómicos no se rompieron por la cantidad de los inmigrantes que iban a llegar. Es que no es cierto, es que al final esa era la excusa, pero es que ya se ha aprobado una serie de conceptos, están llegando, todos los días llegan, pues tengo que decirte, 70, 80 ilegales a diario, a nuestras costas. Bueno, estábamos hablando de el concejal de Vox que ha dimitido y que se ha quedado con el acta, y no vamos a hablar de inmigración más. Con respecto a ese cuando toque el tema de inmigración hablaremos de inmigración. Sí, pero como ha salido el tema, pues será con respecto al... Lali, me gustaría hacer un par de puntualizaciones. La primera de ellas es que la negación jamás puede tener tanto valor como la afirmación de un hecho. Y que es mucho más fácil estar en la oposición que estar en el gobierno. La legislación, legislar, es una de las artes más importantes del ser humano, pero también la que más exige responsabilidad y también la que más exige un nivel adecuado. En la posición que ha tenido Vox a la hora de romper con los gobiernos vemos una pequeña contradicción, puesto que si bien han cumplido con su palabra a la hora de aquello que tenían en su programación, han faltado a la palabra de romper ciertos gobiernos. Es decir, el mismo valor tiene la palabra cuando uno la da en su programa que cuando se la da a un determinado gobierno para conformar gobierno. Por tanto, ahí entramos en contradicciones, pero la política es un poco el arte de la contradicción. Y Pedro, cuando he hecho el comentario que he hecho, por supuesto que te extraigo de ahí, porque sé que eres una persona absolutamente íntegra, me consta, no solo por lo que te conozco poco, pero lo que yo te conozco, chapó. Pero te voy a dar un consejo que me dio un contertulio de aquí, a uno ya que considero mi amigo: ten cuidado de los tuyos y no de los enemigos. Bueno, lo tenemos que dejar aquí porque el tiempo se nos ha marchado sin hablar de temas que dejamos en cartera para la próxima semana. Hablaremos también del seguimiento y la petición que los vecinos del Camino de los Sifones están realizando, como la campaña que han pedido de no al terraplén o el proyecto del parque comercial en el polígono industrial de Saladar, para saber vuestras opiniones sobre estos u otros temas. Alfonso, gracias por estar aquí un día más. Y hablaremos del terraplén. Yo quiero hablar mucho del terraplén. Juan Manuel, hasta la próxima semana. Bueno, Juan Nortes, hasta el próximo jueves. Siempre, un placer. Rosa, querías decir algo, veremos, ¿no? No, simplemente que, no es una despedida total, para siempre, ¿no? Espero que no. Es un tiempo que me doy de plazo, pero bueno, que el tiempo que llevo aquí, ya sabes que he estado muy encantadísima con todos los contertulios. Hoy te he conocido a ti, pero es igual, uno más. Y que voy a decir que es un placer. Y bueno, nuestra amistad, ya sabes, que sepas, Rosa, que desde años. Que sepas, Rosa, que te queremos mucho y te queremos ahí. En algún momento yo de verdad que os quiero a todos. Os aprecio lo que valéis y sois buenos compañeros, buena gente. No he tenido nunca he tenido ningún problema con ninguno. Así que te esperamos con los brazos abiertos cuando... O sea, eres una dama. Bueno, no pasa nada. En mi puesto podéis poner a otra dama, no hay ningún problema. Chao, hasta el jueves. Bueno, chicos, hasta luego.